A orillas del río Jiloca emerge la silueta de la iglesia de San Martín de Tours, corazón espiritual y arquitectónico de Morata de Jiloca. Este templo representa uno de los ejemplos más singulares de iglesia-fortaleza en Aragón, un modelo que combina la función religiosa con la defensiva. Su construcción es el resultado de dos grandes etapas que definen su fisonomía actual. La primera nos traslada a principios del siglo XV, cuando se levantó la fábrica mudéjar original y su fachada decorada. La segunda etapa, ya en el siglo XVII, supuso una ampliación significativa en la que se construyó la cabecera y la característica galería superior de arcos doblados de medio punto. En el exterior, la sobriedad del ladrillo se ve realzada por los destellos de la cerámica vidriada y la cuidada factura de su portada, elementos que subrayan la profunda identidad mudéjar del edificio. Al traspasar sus muros, el interior revela una estructura de nave única, donde los contrafuertes, ocultos a la vista desde fuera, permiten el aprovechamiento del espacio intermedio para situar pequeñas capillas a nivel del suelo. Sobre el espacio central se despliegan bóvedas estrelladas de gran belleza geométrica, un elemento que el templo comparte con otras iglesias de la comarca, que fueron construidas o reformadas durante el siglo XVI. La riqueza patrimonial de San Martín alcanza su punto culminante en el retablo de la Vera Cruz, una pieza excepcional del patrimonio artístico aragonés, obra del pintor del siglo XV conocido como Maestro de Morata. Tras 6 siglos de evolución, desde su origen mudéjar hasta las ampliaciones del siglo XVII, el templo se mantiene como el referente arquitectónico y social más relevante del Valle del Jiloca.